Mi familia ignoró el cumpleaños de mi hijo. Otra vez. Nadie apareció. Pero 4 días después, recibí una notificación, me habían retirado $2,900 de mi tarjeta. Llamé, pero nadie contestó. Así que envié un mensaje corto, esperen la llamada de mi abogado. 10 minutos después, el chat familiar explotó, mi hermana gritaba en los mensajes de voz, y luego mi papá. Mi hijo estuvo callado toda la noche. No dejaba de mirar hacia la puerta, esperando que alguien la cruzara. Quizás sus primos, o al menos sus abuelos. Me preguntó varias veces si pensaba que estaban atrapados en el tráfico. No tuve el valor de decirle que no iban a venir. Mi esposa intentó animarlo, lo convenció de apagar las velas y abrir los regalos. Sonrió, pero no era una sonrisa sincera. Era del tipo que pones porque alguien te lo pide. No lo dijo en voz alta, pero yo sabía lo que estaba pensando, ¿por qué no vinieron? Siempre dicen, la familia lo es todo, cuando quieren algo de mí, pero cuando se trata de él, de repente están demasiado ocupados. Habíamos preparado el patio trasero el día anterior. Globos, serpentinas, una canasta de baloncesto nueva. No era extravagante, solo algo divertido para un niño de 9 años que ha estado hablando de este cumpleaños desde abril. Vinieron algunos de sus compañeros de clase, lo que ayudó a salvar el ambiente. El pastel era su favorito. Galletas con crema. Teníamos un pequeño altavoz reproduciendo música. Si pasabas por allí, probablemente parecía que la estábamos pasando bien. Pero yo vi cuántas veces miró hacia la puerta. Cómo se le iluminaban los ojos cada vez que alguien llegaba y luego se atenuaban cuando no era quien él esperaba. Lo peor de todo es que ni siquiera uno de ellos llamó. Ni mis padres. Ni mi hermana. Ningún mensaje de texto. Ninguna llamada por FaceTime. Nada. Ni siquiera un lo siento, no pudimos llegar. Solo silencio. Como si el día no existiera. Esa noche, me enojé como no lo había hecho en años. Ni siquiera me sorprendió. Simplemente me harté. Fui al chat grupal de la familia y escribí, gracias por recordar el cumpleaños de su sobrino /nieto. Se lo pasó en grande sin ustedes. Lo vieron. Pude notarlo. Nadie respondió. A la mañana siguiente, todavía tenía la esperanza de que se dieran cuenta de lo mal que había estado todo. En cambio, mi hermana Lily finalmente respondió con, no es como si fuera un gran cumpleaños. 9 ni siquiera es un hito importante. Me quedé mirando ese mensaje. Ni siquiera respondí. ¿Qué le dices a alguien que piensa que la felicidad de un niño se basa en si el número tiene un 0? Y luego, justo cuando pensaba que no podía estar más asqueado, llegó el verdadero golpe. El jueves por la tarde, recibí una notificación en mi teléfono. Se habían retirado $2,900 de mi cuenta corriente. No era una retención. El dinero se había ido. Al principio, pensé que era un fraude. Pero cuando abrí los detalles y vi de dónde provenía, me sentí como un idiota. Una semana antes de la fiesta, mi papá me había llamado. Dijo que su plomería había fallado por completo y que necesitaban reparaciones de emergencia. Dijo que había que pagarle al plomero ese mismo día. Ya estaba estresado, haciendo malabares con las cosas de la fiesta y el trabajo, pero me atrapó en el momento justo. Dijo que costaría alrededor de $600. Le dije que lo cubriría temporalmente hasta que lo solucionaran. Le di mi tarjeta y luego, entre todo lo demás que estaba pasando, olvidé pedir que me la devolviera. Eso fue culpa mía. Pero lo que hicieron con ella, eso fue culpa de ellos. Llamé a mi papá. Nadie respondió. Llamé de nuevo. Nada. Intenté con Lily. Nada. Envié un mensaje al grupo. No hubo respuesta. Se volvieron completamente oscuros. Así que envié un último mensaje. Fue corto, esperen una llamada de mi abogado. Exactamente 10 minutos después, se desató el infierno. Los mensajes de voz comenzaron a inundar mi teléfono por parte de Lily, enloqueciendo, haciendo que pareciera que yo había cruzado la línea. Mi papá comenzó a llamar a mi celular una y otra vez. Entonces mi mamá finalmente me envió un mensaje de texto directamente. No hagas nada loco.
Íbamos a explicarte. ¿Explicar qué? 2 horas más tarde, mi papá apareció en mi puerta sosteniendo mi tarjeta como una ofrenda de paz. Sin disculpas, sin remordimientos. Solo dijo que decidieron a última hora ir a Los Cayos con sus amigos. Dijo que merecían un descanso y pensaron que simplemente usarían la tarjeta ahora y se ocuparían de eso más tarde. En realidad, me dijo que pensaba que yo lo entendería. Me quedé de pie en la puerta escuchando a este hombre tratar de justificar el robo de $2,900, 4 días después de ignorar el cumpleaños de su nieto. Como si esto fuera normal. Como si el problema no fuera lo que hizo, sino cómo estaba reaccionando yo. Tomé la tarjeta y le dije que hablaríamos más tarde. Pero no iba a haber un más tarde. Algo en mí había cambiado. Ya no iba a interpretar el papel que ellos habían escrito para mí, el confiable, el que cubre el alquiler, arregla las cosas, cuida sus errores. Ellos tomaron su decisión. Ahora era mi turno. Después de que mi papá me entregó la tarjeta como si eso solo resolviera las cosas, ni siquiera parecía avergonzado. Simplemente se quedó allí y dijo que habían reservado un viaje de última hora a Los Cayos con algunos amigos y pensaron que era más fácil usar mi tarjeta que lidiar con bancos y límites de crédito. Dijo que planeaban decírmelo una vez que regresaran. Y lo peor de todo es que lo dijo como si yo debiera ser comprensivo. Como si no fuera la primera vez. De hecho, dijo, lo necesitábamos más que tú. Cerré la puerta sin responder. No confiaba en mí mismo para decir algo que no empeorara las cosas. Esa noche, me quedé mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Pensé en mi hijo esperando en la puerta. Pensé en cómo podían ignorar su cumpleaños como si no fuera nada, y luego vaciar casualmente mi cuenta para unas vacaciones. Pensé en todas las otras veces que los había cubierto. Facturas, reparaciones, emergencias, comestibles, todo se sumaba. Aún así, al día siguiente, les di una oportunidad. Envié un mensaje al chat familiar de nuevo, lo mantuve simple. Dije que quería que me devolvieran el dinero al final de la semana. Sin amenazas, sin acusaciones, solo que gastaron $2,900 que no eran suyos. Espero que me los devuelvan para el viernes. Lily leyó el mensaje y no dijo nada. Mi mamá respondió más tarde esa noche diciendo, arreglaremos algo después del viaje. Ha sido un año difícil, Nathan. No estamos en una buena situación financiera. No estaban en una buena situación financiera. Estaban en Los Cayos. Ese mismo mes, me habían pedido que los ayudara con electrodomésticos nuevos para la cocina. Les compré un lavavajillas y una estufa nuevos, $600 de mi bolsillo. Prometieron devolvérmelo, por supuesto. Esa promesa ahora estaba sentada en algún lugar de la arena junto a una margarita. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Nunca tuvieron ninguna intención de devolvérmelo. Asumieron que lo dejaría pasar, como siempre lo había hecho. Confiaron en mí durante años porque soy el que no discute, el que siempre da un paso al frente. Especialmente por Lily. Ha estado en la facultad de Derecho durante el último año y medio. Y he estado pagando su alquiler todo el tiempo, $750 cada mes porque mamá y papá dijeron que necesitaba concentrarse en sus estudios porque está haciendo algo importante, porque yo podía manejarlo. Así que llamé al propietario esa mañana y le dije que Lily sería responsable del alquiler completo a partir del próximo mes. Pareció sorprendido, pero no insistió. Dijo que se lo haría saber. Luego dejé un mensaje en el chat familiar. Ya no cubriré el alquiler de Lily. Puede hablar con mamá y papá si necesita ayuda. Nada durante la primera hora. Luego Lily llamó. No contesté. Luego vinieron los mensajes. Mi mamá dijo que estaba siendo cruel. Dijo que estaba castigando a mi hermana por algo que no hizo. Dijo que estaba lastimando a mi propia familia para demostrar un punto. Pero no estaba castigando a nadie. Había terminado de interpretar el papel de la billetera familiar. Le escribí una frase. Todos ustedes tenían dinero para unas vacaciones. Estoy seguro de que resolverán lo del alquiler. Nadie respondió. Pasaron 2 días. Silencio. Y entonces Lily me llamó de nuevo, llorando. Todavía no contesté. No estaba siendo cruel. Finalmente iban a tener que aprender a vivir sin que yo los limpiara después. Pero no estaban listos para esa lección.
Todavía no. Después de que dejé de pagar el alquiler de Lily, no esperaba gratitud, pero tampoco esperaba lo que vino después. Me envió mensajes sin parar durante 2 días. Al principio cortésmente, luego desesperadamente, luego con una culpa que ni siquiera intentaba ocultarse. Dijo que ya estaba atrasada en clase, que sus profesores la estaban presionando, que esto arruinaría todo por lo que había trabajado. Dijo que tendría que abandonar si no ayudaba. No respondí. Ella siguió adelante. Dijo que no era ella quien había tomado el dinero de mi tarjeta, que estaba siendo injusto, que estaba permitiendo que una mala decisión de nuestros padres destruyera a toda la familia. Luego dejó caer la única línea que no creí que diría jamás. Si te importara siquiera la mitad de lo que te importa tu hijo, no harías esto. Me quedé sentado mirando fijamente. No fue el insulto. Fue la arrogancia. La forma en que genuinamente creía que tenía derecho a mi apoyo, como si fuera una suscripción que venía con ser mi hermana. Como si se hubiera ganado los $750 que había estado transfiriendo cada mes simplemente por existir. Y luego nada. El chat familiar se apagó. Nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba mi hijo. No hubo mención del cumpleaños. No hubo disculpas por el dinero. Solo silencio como si me estuvieran esperando. 3 días después, recibí una llamada de mi tía. Ella nunca me llama. Dudó al principio, luego dijo que había estado visitando a mis padres y que algo se sentía mal. Aparentemente, mi papá había despejado una de sus habitaciones laterales, la que tenía mis cosas viejas, específicamente mi colección de cómics. Al principio, pensé que tal vez lo había movido. Conduje sin avisar. Nadie en casa. Me dejé entrar. Todavía tenía la llave, aunque ahora se sentía mal. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. Algunas cajas de basura en la esquina. Una aspiradora. Mis estantes habían desaparecido. Mis cajas selladas, mi colección. No eran solo cómics. Era mi infancia, primeras ediciones, números firmados, cosas por las que había hecho cola durante horas para conseguir. Cosas que había encontrado en tiendas oscuras y subastas en línea, cuidadosamente empacadas, etiquetadas, aseguradas. 20 años de historia. Le envié un mensaje de texto a mi papá, ¿dónde está mi colección de cómics? No hubo respuesta. Llamé directamente al correo de voz. Así que dejé un mensaje. Si has vendido o tirado alguna parte de esa colección, nunca te perdonaré. Eso no es una amenaza. Es un hecho. Esa noche, finalmente respondió con un mensaje de texto. Necesitábamos la habitación. Nunca viniste a buscarla. Estaba acumulando polvo. No seas dramático. Me quedé mirando la pantalla, esperando un segundo mensaje. Tal vez es broma o, no te preocupes, está empaquetado en el garaje. Pero nada llegó. Eso fue todo. Esa fue su versión de una explicación. Sabía lo que valía financieramente, seguro, pero más que eso, sabía que era mío, que confiaba en él con eso, que era una de las pocas cosas de mi pasado que todavía me importaban. Y lo tiró a la basura, o peor aún, para castigarme por el alquiler. Querían lastimarme porque dejé de cubrirlos porque finalmente dije que no. Así que tomaron algo que amaba en secreto. Nunca me habían visto enojado antes. No de verdad, pero estaban a punto de hacerlo porque todavía había una cosa que estaban usando que me pertenecía. Mi coche. Y estaba a punto de dejar de ser suyo. Después de darme cuenta de que mi colección de cómics había desaparecido, algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No me enfurecí, no grité, no inicié una dramática explosión familiar, simplemente dejé de sentir algo por ellos. Probablemente ahí fue cuando todo se hizo real. No cuando robaron el dinero, no cuando ignoraron el cumpleaños de mi hijo, sino cuando entraron en esa habitación y borraron 20 años de mi vida sin siquiera decírmelo. No necesitaba confirmación. El mensaje de mi papá lo dejó claro. Necesitábamos la habitación. No seas dramático. No lo vendieron para sobrevivir. No donaron accidentalmente una caja ni la extraviaron. Simplemente decidieron que no importaba, que yo no importaba. Lo que no sabían era que habían hecho su movimiento final. Había una última cosa que todavía tenían mía, el SUV.
Mi vehículo viejo pero bien mantenido que le presté a mi papá hace más de un año cuando el suyo se averió. Me preguntó si podía usarlo solo por unos meses. Me dijo que solo sería hasta que pudiera comprar algo usado. Por supuesto, esos pocos meses se convirtieron en más de un año. Básicamente lo reclamó como si fuera suyo. Lo estacionó en su camino de entrada, cambió la dirección en los documentos del seguro a la suya, lo trató como su vehículo personal, pero nunca le cedí el título, y ahora había terminado de ser amable. A la mañana siguiente, saqué todos los documentos que tenía del archivador. Título, seguro, registro original, todo todavía tenía mi nombre. Llamé al DMV, hice que todo se transfiriera de nuevo a mi dirección actual, llamé a la compañía de seguros, me aseguré de que supieran que ya no era un conductor registrado. Luego hice arreglos para que un servicio de remolque estuviera en espera y conduje hasta su casa. No envié un mensaje de texto por adelantado. No toqué cuando llegué allí. Simplemente caminé hacia el coche, lo abrí con la llave de repuesto que nunca les había dado y comencé a sacar cosas de la parte trasera. Mi papá salió a mitad de camino sosteniendo una taza de café y luciendo como si pensara que esto era una broma. Preguntó qué estaba haciendo. Le dije rotundamente, recuperando mi coche. Lo has tenido suficiente tiempo. Se rió como si estuviera siendo ridículo. Dijo que lo necesitaba. Dijo que no podía hacerme esto a él. Me dijo que estaba reaccionando exageradamente por un montón de libros viejos y drama de cumpleaños. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. No, estoy haciendo esto porque me quitaste y no lo pensaste dos veces. Dejaste que tu nieto te esperara todo el día en su cumpleaños. Luego usaste mi tarjeta sin preguntar. Luego destruiste algo que realmente me importaba. Ya no puedes tener mis cosas. Empezó a levantar la voz. Preguntó si realmente estaba dispuesto a tirar nuestra relación por esto. No respondí. Simplemente terminé de limpiar el coche, me subí y me fui. No aceleré. No azoté la puerta. Simplemente me fui. Esa noche, me llamó 2 veces. Ignoré ambas. Luego dejó un mensaje de voz. Dijo que necesitábamos hablar. Dijo que las cosas habían ido demasiado lejos. Dijo que quería arreglarlo. Escuché todo. Y me di cuenta de algo. No lo sentía. Simplemente no le gustaba perder el control. Y por primera vez, no lo estaba devolviendo. Después de que recuperé el SUV, todo se quedó en silencio durante unos días. Pensé que se estaban reagrupando, tratando de encontrar un nuevo ángulo, alguna forma nueva de hacerme sentir culpable para que volviera al redil. Lo habían hecho antes. Ignorarme, luego fingir que no pasó nada. Un restablecimiento pasivo-agresivo. Pero esta vez, se sintió diferente. No en el buen sentido, solo silencioso de una manera que no se sentía natural. El tipo de silencio que te hace sentir que algo está por venir. Fue mi mamá quien rompió el silencio primero. No llamó para hablar. Dejó un mensaje de voz. Calma, ensayado, como si estuviera escribiendo un correo electrónico a un cliente. Dijo que las cosas habían escalado rápidamente y que esperaba que me tomara un tiempo para reconsiderar todo esto antes de que las cosas se volvieran irreparables. Dijo que papá solo estaba tratando de arreglar las cosas a su manera y que yo necesitaba ser la persona más grande de nuevo, la persona más grande. Eso es lo que siempre decían cuando querían que yo cargara con el peso de sus errores. No respondí. Borré el mensaje y seguí con mi día. Pero debería haber sabido que ese no era el final. 2 noches después, mi esposa llegó a casa del trabajo sosteniendo un paquete que había sido dejado en nuestra puerta. No tenía dirección de remitente, solo mi nombre garabateado en la etiqueta en tinta negra afilada. La escritura de mi papá. Dentro había una pequeña caja de cartón cerrada con cinta adhesiva. Traqueteaba cuando la sacudía. Pesado, desigual. Lo abrí. Cenizas y trozos de papel. Algunos fueron quemados hasta casi convertirse en polvo. Otros todavía contenían trozos de color, letras, esquinas reconocibles de portadas de cómics. Conocía los títulos de memoria. X-Men número 4, The Killing Joke. Detective Comics número 475. Un raro crossover de Spider-Man que gané en una subasta en 2011. Había tomado lo que quedaba de mi colección, lo que no había sido tirado a la basura o regalado,
y lo había quemado, cremado mi pasado y lo había entregado en mi puerta principal. Sin nota, sin mensaje. Fue lo más deliberado que había hecho jamás. No lloré. No grité. Simplemente me senté en la mesa de la cocina y miré la pila de cenizas como si fuera el cuerpo de un extraño. Lo último real que había tenido de mi yo más joven. Desapareció. No por un accidente. No por daños por incendio o inundación, sino porque mi padre había tomado una decisión. Quería asegurarse de que no pudiera regresar de esto. Y tenía razón. Encendió el puente él mismo. A la mañana siguiente, entré en línea, inicié sesión en la aplicación del garaje para el Lexus que todavía usaban, el que había comprado directamente hace años y se lo había entregado cuando su viejo sedán se rindió. Lo pagué por completo, lo registré a mi nombre, lo aseguré. Les dije que podían usarlo, pero nunca cedí el título. Apagué su acceso remoto, llamé a la compañía de remolque, programé la recogida para esa tarde. El coche desapareció a las 6. A las 6:42 de la tarde, sonó mi teléfono. Papá, esta vez contesté. No preguntó cómo estaba. No mencionó los cómics, no se disculpó. Fue directamente a exigir respuestas sobre el coche, me acusó de ser inestable, ingrato, una decepción peligrosa para la familia, dijo que lo avergonzaría, que estaba tratando de destruir lo poco que nos quedaba. Lo dejé hablar. No interrumpí. Y cuando finalmente se detuvo lo suficiente para respirar, dije, no estás bien y ya no voy a seguir el juego. Eso lo golpeó. Pude oírlo, una pausa. Luego dijo, así que eso es todo. Después de todo lo que he hecho por ti. Y dije, sí, eso es exactamente todo. No dijo una palabra más, simplemente colgó. Me quedé sentado mirando la pantalla silenciosa de mi teléfono y sentí paz por primera vez en años. Pero ese no fue el final. Pensé que finalmente cerraría el libro. Entonces Lily llamó y por primera vez, no sonaba como ellos. 2 días después de la última llamada con mi papá, después de las cenizas, después del Lexus, recibí una llamada de Lily. Casi no contesté. Parte de mí esperaba más drama, más culpa, más disfraces sus sermones. Pero algo me dijo que contestara. No sonaba como ella misma. Sin veneno, sin actitud defensiva, solo silencio, dijo. Sé que todo está roto y sé que no los detuve cuando debería haberlo hecho. Luego se quedó en silencio por un momento como si estuviera decidiendo si debía seguir adelante. Me dijo que no estaba de acuerdo con lo que hicieron. Dijo que no sabía que iban a quemar los cómics. Dijo que se enteró solo después y para entonces ni siquiera sabía cómo acercarse. Tenía miedo de que la bloqueara o peor aún de que nunca más le hablara. Luego dijo algo que no esperaba. No estoy pidiendo nada. Solo necesito que sepas que no los tengo. No me ayudan. Ni con el alquiler, ni con la escuela, ni con nada. Solo soy yo. Admitió que había estado tratando de mantener todo unido. Clase, trabajo a tiempo parcial, deuda estudiantil y se quebró. Cuando saqué el alquiler, entró en pánico. No porque se sintiera con derecho, dijo, sino porque no tenía otra opción. Y no les había dicho que todavía lo estaba pagando incluso entonces. Porque nunca se ofrecieron a ayudar. Piensan que estoy navegando por la facultad de Derecho. No tienen idea de cuánto me estoy ahogando. No dije nada por un tiempo. Luego dijo, entiendo por qué te detuviste. Lo merezco, pero no soy ellos. Te lo juro, no lo soy. Golpeó diferente viniendo de ella. Era la única que no había tratado de torcer las cosas, que no me había gritado ni justificado nada. Simplemente sonaba cansada. Real. Así que pregunté, ¿cuánto es tu alquiler? Dudó, luego dijo, $750. Asentí con la cabeza, lo tendrás mañana. No me agradeció de inmediato, no lloró. Simplemente exhaló y dijo, te lo devolveré. No sé cuándo, pero lo haré. Dije, no se trata del dinero. Porque no lo era. Nunca lo había sido. Se trataba de la línea, la que cruzaron y quemaron y escupieron. La que ella vio y se alejó. No soy ingenuo. Sé que esto no arregla todo. Pero en una familia como la mía, a veces una sola oración honesta significa más que 1000 disculpas falsas.
Así que sí, la ayudaré. $750 al mes no me van a arruinar. Y ella es la única que no se arruinó a sí misma. Han pasado algunas semanas desde que todo se vino abajo. Las cenizas, el coche, la última llamada con mi papá. Las cosas han estado mayormente tranquilas, al menos por su parte. Mi mamá no ha llamado y mi papá no ha intentado nada desde que lo cerré. Mi esposa sí se encontró con mi mamá en el supermercado una vez. Hicieron contacto visual, pero mi mamá se giró y se fue por el otro lado sin decir una palabra. Lily ha estado firme, me envía sus confirmaciones de alquiler cada mes, aunque nunca le pedí que lo hiciera. Se registra 1 o 2 veces por semana, pero nunca presiona. Puedo decir que está caminando sobre cáscaras de huevo, pero todavía está ahí intentando. Luego, algo que no esperaba apareció en el correo. Una carta, escrita a mano, sin dirección de remitente, solo mi nombre en el frente y una cursiva temblorosa y cuidadosa. Conocía la letra al instante. Era mi abuelo, el papá de mi papá. No hemos hablado realmente en años, no por mala sangre, solo por distancia. Se mudó al oeste después de que mi abuela falleciera, y nuestro contacto se limitó a la tarjeta de Navidad ocasional o una llamada de cumpleaños que se sentía más como una formalidad. Ni siquiera habría adivinado que sabía lo que había pasado, pero lo sabía. Aparentemente, una de mis primas sigue a Lily en las redes sociales y armó las cosas a partir de algunas publicaciones crípticas. Algo sobre los lazos familiares desentrañándose y la verdad no siempre permanece enterrada. Eso fue suficiente para que los chismes comenzaran. La carta era corta, solo 1 página y media, pero cada palabra golpeó. No me avergonzó. No intentó arreglar las cosas en su nombre. Me dijo que estaba orgulloso. Dijo que sabía que mi padre siempre había sido difícil. Que lo había visto lastimar a la gente, manipular, usar máscaras. Que lo había hecho incluso como hijo. Dijo que lo que hice, defenderme a mí mismo, a mi hijo y negarme a interpretar el papel de chivo expiatorio de la familia, tomó más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene. Dijo que deseaba haber tenido el mismo valor una vez. Luego, cerca del final, escribió, tengo una habitación libre. Si alguna vez quieres escaparte un poco, eres bienvenido aquí. Sin preguntas, sin juicios. Dejó su número. Aún no lo he llamado. Ni siquiera sé qué diría. Pero esa carta, rompió algo que no me había dado cuenta de que se había formado. Este peso, este entumecimiento, me recordó que no todos en la línea de sangre están rotos. Y tal vez, solo tal vez, no perdí a toda la familia, solo a las partes equivocadas.